esperanza, qué hacer cuando pase la pandemia. Yo creo que esa es una industria que siempre tiene mucho más que dar. Hay un empresario muy exitoso, hotelero, que nos va a acompañar en los próximos minutos, el señor Juan Stossel, para finalmente reflexionar en torno a lo que nos espera. ¿Podemos sobrevivir? Los recursos van a estar ahí, pero el daño que le ha hecho la pandemia a la industria, por ejemplo, hotelera, ¿es subsanable? Muy buenos días, señor Stossel, ¿cómo se encuentra? Hola, buenos días. ¿Cómo ¿Qué, están? qué tal, señor Stossel? Bueno, la pregunta está planteada. ¿Cómo sobrevive esta área hotelera? ¿Cómo sobreviven las empresas hoteleras si más o menos Canatur calcula que el 50% de los hoteles podrían cerrar porque el golpe económico ha sido muy fuerte? Sí, a ver, primero gracias por la oportunidad. Sin lugar a dudas estamos viviendo la crisis más grande que este sector ha tenido en la historia, ¿no? La historia de que existe el turismo organizado en el mundo. Lo malo de esta crisis es que es una crisis sumamente larga y va a depender mucho de los lugares donde se tenga esta infraestructura, si estamos hablando de hoteles, ¿no? Hay ciudades mucho más golpeadas que otras. ¿Por qué? Porque hay ciudades que, por ejemplo, solamente viven de lo que es el turismo receptivo, que son los extranjeros que vienen por vacaciones. Por ejemplo, algunas ciudades como estaba mencionando Mauricio, el Valle del Colca, Chivay, el 90% de los turistas que van a estos destinos son extranjeros, ¿no? Sí, por supuesto hay turismo interno en crecimiento, pero no es suficiente para poder llenar una capacidad hotelera existente, ¿no? Hay otros hoteles que están ubicados en zonas más corporativas, por ejemplo, algunas ciudades del norte, que ya por lo menos comenzaron a tener un movimiento con empresarios que van de las grandes ciudades por trabajo, ¿no? Puede llamarse pues Trujillo, Chiclayo, Piura, ¿no? Ahora estamos viendo una activación un poquito más interesante, por ejemplo, en las playas del norte, porque este confinamiento lo que ha hecho pues es que mucha gente apenas ha podido salga al aire libre, ¿no? A disfrutar un poco de la naturaleza. Entonces las playas del norte son quizás las más beneficiadas y obviamente su infraestructura turística hotelera, ¿no? Entonces, pero en general la situación es muy grave, son muchos meses con hoteles cerrados o con hoteles con ocupaciones sumamente bajas, y no solamente son los hoteles, sino es todo lo que representa el turismo, ¿no? Entonces, sí, hay muchos que desgraciadamente no van a poder llegar al fin de esta pandemia, que claramente todavía no sabemos a ciencia cierta cuándo va a terminar. ¿Percibe que hay un diálogo permanente y eficiente entre Estado y empresarios hoteleros o concentrados en la industria turística para subsanar en la medida de lo posible, ahora que se puede hacer ya un balance de los daños ocasionados? La comunicación que tenemos, ¿cómo está Mauricio? La comunicación que tenemos con nuestra ministra del sector es excelente, ¿no? Con el antiguo ministro, Edgar Vázquez, también fue muy buena. La comunicación existe, ellos están haciendo esfuerzos denodados para sacar adelante el sector. Lo que pasa es que es una situación gravísima, ¿no? Entonces, hay una serie de incentivos de todo tipo que se han dado o que se están por dar. Desgraciadamente para muchos no es suficiente, ¿no? Por ejemplo, y no lo digo yo manejo una cadena importante, que estamos pasando una situación sumamente difícil, pero estamos seguramente mejor parados económicamente que muchos otros, en muchas otras empresas más chicas. Por ejemplo, de reactivas que se dio a muchas empresas hoteleras, se tiene que comenzar a pagar en agosto del próximo año, ¿no? Y para agosto del próximo año todavía van a haber muchos hoteles que recibieron este fondo de ayuda que todavía no van a estar operando. Uh-huh. Entonces, creo que va a haber pues un colapso en el sentido de que hay muchos que no van a poder
honrar esa deuda que han contraído con el Estado, con los bancos, ¿no? Pero yo no percibo, ¿no? Y no sé si estamos en condiciones de hacerlo, que por ejemplo los peruanos nos interesemos en conocer lo nuestro. Si van a demorar un poco los vuelos internacionales en activarse al nivel antes de la pandemia, ya hay vuelos internos, algunas personas que han intentado, por ejemplo, regresar el domingo de Cusco, se cancelaron los vuelos porque el lunes tenían que trabajar. ¿Cuánto favorecería que se activen vuelos los domingos o que se levanten algunas medidas restrictivas para el turismo interno? Sí, esa es buenísima la pregunta. De hecho, tenemos vuelos domésticos ya desde hace algunas semanas y claramente a lo único que podemos apostar hoy día principalmente es al turismo interno. Esta es una de las oportunidades que nos da esta pandemia, porque hay mucha gente que en sus vacaciones salía al extranjero. Entonces ahora, con las dificultades que hay, podríamos captarlos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y uno piensa que principalmente la gente puede salir los fines de semana. Claro. Entonces, los únicos destinos que están funcionando son los destinos de playa, donde generalmente las estadías son un poco más largas. Pero destinos, por ejemplo, Cusco, como tú lo has mencionado, si es que el día domingo es un día donde no hay vuelos, hoy es un día donde no puedes salir, no hay transporte, es casi imposible que el turismo interno le interese o se interese por Cusco, ¿no? Así es. Pero sin ir muy lejos, si me permite, señor Stossel, sin ir muy lejos, se podría ir, no sé, a Canta, a Ica, a Cañete, a Caral, el domingo. Pero, y claro, y uno no puede ir porque el domingo es un día en que la gente no puede transportarse salvo en transporte público y eso complica un poco más la cosa. Yo le propongo, señor Stossel, que nos espere un par de minutos porque tenemos que hacer la pausa y en el siguiente bloque hablemos de cuáles son las oportunidades, de qué manera tienen sobre todo estos alojamientos pequeños para reinventarse y aguantar este golpe tan duro que nos ha traído la pandemia. Volvemos. Estamos hablando con Juan Stossel, el administrador hotelero y CEO de Casa Andina, por supuesto, conocedor de todo lo que es el sector hotelero, de cómo es que esto ha cambiado a raíz de la pandemia. Y yo había dejado una pregunta pendiente, sobre todo para aquellos pequeños empresarios que no tienen tantas espaldas financieras. ¿Cómo pueden hacer para evitar el cierre de sus negocios? Sí, a ver, hoy día definitivamente hay que pensar fuera de la caja en todo, ¿no? Las cosas han cambiado y una vez que regresemos a la nueva normalidad, no todo va a regresar a ser lo mismo. Les pongo algunos ejemplos de lo que hemos venido haciendo nosotros. Lo que hemos hecho es adecuarnos a las nuevas necesidades, ¿no? Y, por ejemplo, una nueva necesidad ha sido, hay mucha gente que necesita dónde vivir por largos plazos, ¿no? Gente que vive en un departamento chico, que tiene gente mayor, etcétera, etcétera, y lo que hicimos fue sacar un producto para que la gente pueda tomar una habitación de hotel, ¿no? Por un periodo bastante largo, solamente incluyendo el alojamiento y los servicios adicionales los podía ir comprando por separado. Esto lo sacamos en Lima, pensando que solamente iba a funcionar en Lima, y nos hemos dado con la grata sorpresa de que no solamente funciona en Lima, sino funciona en otras ciudades importantes, y lo hemos lanzado ahora a nuestro hotel de playa en Zorritos, ¿no? Y también que todos los días recibimos reservas de largas estadías porque hay gente que se está mudando, ¿no? Inclusive con familias, para que los chicos puedan seguir su colegio desde un sitio bastante más adecuado, más agradable que estar pues encerrado en un departamento, ¿no? Entonces, eso por ejemplo es algo totalmente nuevo que no hubiésemos hecho seguramente nunca si es que no hubiésemos tenido esta pandemia. Rápidamente les cuento otro producto, ¿no? Otro producto, hemos diseñado una serie de habitaciones como oficinas, ¿no? Con todos los servicios que un hotel te da. Entonces, hoy día por un precio bastante razonable puedes alquilar una oficina en cualquier hotel Casa Andina por horas, por medios días, un día o por una semana o más. Entonces, esta es una forma de hacer que la infraestructura ociosa que tenemos se pueda tener algún tipo de movimiento y, por supuesto, traernos ingresos. Y, por último, algo que nos hemos metido de lleno y está caminando también muy bien, es cómo estamos llevando nosotros éramos muy conocidos sobre todo por nuestros festivales, por nuestros buffets, ¿no?
Entonces ahora lo que hemos hecho es poder llevar, no solamente en Lima, sino también ya en provincias, ¿no?, la comida a las casas, ¿no? No estamos hablando del delivery común y silvestre, que eso siempre lo hemos venido haciendo, sino estamos llevando estas experiencias para poder disfrutar en familia o en pequeños grupos en sus respectivas casas la comida que era bastante, con la gastronomía bastante conocida de Casa Andina, ¿no? Entonces, son algunas iniciativas que hemos comenzado a hacer desde ya hace algunos meses que nos están ayudando a poder mantener los hoteles en funcionamiento y poder mantener a nuestra gente trabajando, ¿no? Entre otras cosas, porque hay mucho por hacer. Yo quería volver a las facilidades que se están dando, ¿no?, de parte del sector privado, que las ha mencionado ahora con tarifas accesibles y con otras modalidades, y del Estado para hacer turismo interno. Si tenemos el fin de semana para conocer algo, pero el domingo no nos podemos mover a pesar de la responsabilidad que tenemos de movernos con respetar las medidas de bioseguridad, estaríamos retrasando un poco también la activación de un sector golpeado, ¿no? Así es. El que el domingo pueda no tener restricciones para el turismo interno sería quizás hoy día la medida más acertada, porque eso es lo que más está frenando muchísimos de los destinos muy cercanos a Lima y también lejanos, como decimos, de Cusco o de otras ciudades principales. Pero hay algo importantísimo que quería mencionar. Yo por mi trabajo, apenas salí en el primer vuelo doméstico, comencé nuevamente a poder visitar todos los hoteles que tenemos a nivel nacional. Y al comienzo había muy poca gente en los aeropuertos, en los aviones, y es una campaña que todavía hay que hacer para decirle a la gente que los aeropuertos y los aviones son las zonas más seguras donde uno puede estar. Uno no tiene por qué tenerle miedo subirse a un avión hoy día. Es muchísimo más seguro subirse a un avión que ir a un centro comercial, seguramente. Entonces, porque todavía hay mucha gente que nos llama y nos dice, oye, pero realmente vale la pena. El desembarco es muy ordenado, sobre todo que se evita la aglomeración dentro del avión porque van bajando los pasajeros fila por fila. Uno piensa en esa aglomeración que tenemos a veces, apenas aterrizamos, la vehemencia de llegar pronto a una cita o capitalizar cada segundo del tiempo, pero no, el desembarco es ordenado. Lo que sí me preocupa, y no sé cuál es el argumento científico, que la sala de embarque sea un lugar seguro porque es cerrada, no hay ventilación. Y los vuelos ahora sí vienen llenos y van llenos. Entonces, no sé cómo es que la sala de embarque, que no tiene ventanas, no está ventilada, es segura. Quisiera desmitificar eso con su ayuda. Sí, lo importante ahora es que en todos los aeropuertos, y obviamente un tema de infraestructura es un tema que podríamos comenzar después, que estamos mal de infraestructura por tamaños en este caso, ¿no? Sin embargo, hoy día tú entras al aeropuerto y desde ya no solamente entras con una mascarilla, sino también tienes que entrar con con esta protección adicional en la cara, ¿no? Entonces, protector facial. Así es, el protector facial. Entonces, es una doble protección. Y realmente hay una serie de cifras internacionales que están sacando de viajeros de los últimos meses en el mundo, aeropuertos y aviones, y los infectados en aeropuertos y aviones en el mundo son cifras absolutamente insignificantes, ¿no? O sea, hay una medición clara de eso, por eso soporta lo que les estoy comentando, ¿no? Las infecciones claramente no se están dando en los aeropuertos, no se están dando en los aviones. Un más problema, pues, obviamente, es un transporte público y otros sitios de aglomeraciones que nosotros conocemos. Muy bien, señor Stossel, le agradecemos por estos minutos, y en realidad quisiéramos que el sector hotelero se refuerce con diferentes medidas y encontrar ese equilibrio entre salud y reactivación económica, teniendo en cuenta la cantidad de familias que dependen en general del turismo. Muchísimas gracias, señor Stossel. Y